Por favor, activen sus cámaras. Activen sus cámaras, por favor. Jocelyn, Lorena, Juan. Jocelyn, Juan Francisco, Lorena, Sebastián, Alen Castro. Activen sus cámaras, por favor. En 3 minutos comenzamos. Bien, pongan atención. Tenemos 2 clases de microeconomía. En la primera, en la de hoy, vamos a ver la teoría del consumidor y la teoría de la oferta y la demanda. El 11 tenemos la otra clase sobre la teoría de la producción, la teoría de los costos y la teoría de mercados. Entonces, sobre eso va a versar las 2 clases, las últimas que nos quedan. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Recuerde que estas materias ya ustedes las vieron como asignaturas, porque en el complexivo se da un repaso, pero igualmente luego va a ser subido todo el material y muchísimos ejercicios para que los realicen. ¿Dudas, preguntas? Bien, comenzamos. Ya debo cerrar el aula, de manera que no haya ninguna, eh, para no seguir interrumpiendo la clase. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, Inge. Ok, gracias, Gabriela. Bien, comienza entonces. Bien, comenzamos con la teoría del consumidor. Cuando hablamos de la teoría del consumidor, nos referimos a aquel posicionamiento que tiene el consumidor para hacer cumplir su satisfacción, no tanto económica, sino su satisfacción como ser humano ante la inclinación de adquirir los bienes y los servicios. A eso se refiere la teoría del consumidor. En la temática vamos a ver las preferencias, la curva de indiferencia, algunos ejemplos de preferencia de los consumidores, la relación marginal de sustitución, que es la sustitución de un bien por otro, o cuánto dejo yo de consumir un bien por consumir otro bien. Vamos a analizar la función de utilidad, la restricción presupuestaria y la elección racional del consumidor. Comenzamos entonces. Cuando hablamos de la teoría del consumidor, nos referimos a que el consumidor busca lograr un equilibrio como consumidor, que es decir, busca la máxima satisfacción de su necesidad a través de la consecución de bienes y servicios. Por lo tanto, el objetivo de un consumidor racional es maximizar su utilidad, pero no una utilidad monetaria, no, una utilidad de satisfacción de consumo. Por eso se le llama maximizar la utilidad total o la satisfacción derivada del gasto de su ingreso personal. O sea, cuánto le satisface él cuando va al mercado y gasta su ingreso en los bienes que él desea.
Por lo tanto, este objetivo del equilibrio consumidor se alcanza y se dice que el consumidor está en equilibrio cuando gasta su ingreso personal de manera que la utilidad o satisfacción del último dólar gastado en los diferentes satisfactores sea la misma. Cuando hablamos de satisfactores, son bienes, ¿ya? Por lo tanto, el consumidor logrará el equilibrio cuando el último dólar que gasta lo ha gastado en la consecución de los bienes y servicios que él desea. Por lo tanto, no puede sobrarle dinero, pero tampoco puede faltarle. La teoría del consumidor no toma en cuenta el nivel de ahorro. Solamente lo que toma en cuenta es que si usted va con $10 a comprar manzana, pera, uva, tomate al mercado Amazonas, usted regresa a su casa con la satisfacción de haber comprado todo lo que necesita y haber gastado todo el dinero que llevaba para ello. A eso se refiere el equilibrio del consumidor. ¿Alguna duda? Esto es lo que establece Francisco Muchón en su libro Principio de Economía. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Si no la hay, sigo pasando. ¿No hay duda? Bien, aquí tiene la página donde pueden consultar. Sin embargo, también está el libro que está en la bibliografía. Y también se lo voy a subir con el material. Entonces, ¿no hay duda? Perfecto. Cuando hablamos de la autoridad del consumidor, hablamos del enfoque cardinal y del enfoque ordinal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, nos referimos a que la utilidad total, ¿verdad? Es aquella que proporcionada por un conjunto de unidades consumidas del bien, considera decir la suma de las utilidades que reportan las diversas unidades consumidas. Por lo tanto, esa utilidad total a nivel de satisfacción al consumidor se comporta de manera que va creciendo a medida que aumenta el consumo de un producto, hasta un punto máximo a partir del cual se empieza a disminuir. Por ejemplo, cuando yo estoy tomando agua, ¿verdad? Yo me tomo el primer vaso de agua y el segundo y el tercero y quizás el cuarto. Si yo sumo cada uno de esos vasos de agua, a eso se le llama utilidad total. Es la máxima satisfacción que logro al consumir un producto. En este caso, por supuesto, el agua, porque satisface la necesidad del sed. A diferencia de la utilidad marginal, ¿ok? Dice, a partir de la utilidad total se define el concepto de utilidad marginal como la variación o incremento o disminución de la utilidad total, que resulta de la variación de una unidad en el consumo del bien en cuestión. Por lo tanto, un vaso de agua es una utilidad marginal, otro vaso de agua es una utilidad marginal. Quiere decir que en la medida que voy tomando agua, mi utilidad total aumenta porque estoy sumando vasos de agua. Pero mi utilidad marginal, que es la satisfacción por cada uno de esos vasos de agua, va disminuyendo. ¿Okay? El primer vaso de agua tiene más importancia que el segundo. Sí, el segundo tiene menos importancia que el primero. El tercero tiene menos importancia que el segundo y así sucesivamente. Por eso se plantea que es el incremento o disminución de la utilidad total, que resulta de la variación de una unidad del consumo del bien en cuestión. Entonces, podemos decir que la utilidad marginal tiene carácter decreciente para todos los niveles de consumo. En efecto, el valor que confiere cualquier consumidor individual a las sucesivas unidades de un determinado bien disminuirá de modo sostenido a medida que aumente su consumo total de ese bien, manteniendo constante el consumo de los demás bienes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Si no hay duda, pregunta. Aquí vemos una tabla donde se refleja las cantidades. Estos son los vasos de agua. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la utilidad total. Observen que la utilidad total va aumentando a medida que voy tomando más vasos de agua en cantidad. Pero la utilidad marginal, que es la satisfacción que le proporciona el agua a ese consumidor, va disminuyendo. 4, 3, 2, 1, 0 hasta menos 2. Si esto lo llevamos a nivel gráfico, aparece de esta forma. Quiere decir que la utilidad total es la sumatoria de cada uno de los vasos de agua. Fíjense que va subiendo, hasta llegar a un punto que se le llama punto de saturación. Luego de aquí, no puedo seguir tomando más vasos de agua. Si tomo más vasos de agua, por supuesto, empieza a declinar la curva. Ahora bien, en términos de utilidad marginal, observamos que el primer vaso de agua
va a tener más importancia que el segundo menos importancia que el tercero y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando la utilidad total llega al máximo, la utilidad marginal se hace cero. Y si la utilidad total empieza a descender, la utilidad marginal se hace negativa. Es así como actúa la autoridad del consumidor en ese enfoque cardinal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay duda, no hay preguntas? No, Bien, entonces es más importante determinar que en la medida que voy tomando agua, más vasos de agua, la satisfacción va disminuyendo. Por supuesto, como le decía anteriormente, el primer vaso de agua me genera una mayor utilidad marginal, el segundo una menor, el tercero una menor todavía. Es decir, que ya el sexto vaso de agua ya no me genera ninguna satisfacción. Pero si yo sigo tomando 7, 8, 9 vasos de agua, se produce una desutilidad o una utilidad marginal negativa. Bien, seguimos. ¿A qué le llamamos curva de indiferencia? La curva de indiferencia no es más que otra herramienta de la teoría del consumidor. La misma palabra lo dice. Cuando el consumidor le es indiferente situarse en una curva o en otra curva, siempre y cuando hay una restricción monetaria. Por lo tanto, dice que la curva de indiferencia es el lugar geométrico de las combinaciones de bienes poseídas que representan la misma utilidad o satisfacción de las necesidades para el consumidor individual analizado. Este proceso puede repetirse para combinaciones iniciales entre las distintas de la A y de esta forma podrá obtenerse una familia de curvas de diferencia, cada una de las cuales une los puntos que representan las combinaciones del bien X y del bien Y que reportan la misma satisfacción o utilidad. Me explico. Aquí vemos un mapa de curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia tenemos la curva 1, la curva 2 y la curva 3. Al consumidor va a escoger entre todos bienes, por supuesto, el bien Y y el bien X. Reporta una mayor satisfacción aquella combinación de bienes que está representada por una curva de indiferencia que esté más alejada del origen. En este caso aquí, la curva de indiferencia 3 está más alejada del origen, por lo tanto va a reportar más cantidad del bien Y más cantidad del bien X. No tanto así la curva de indiferencia 1, que está muy cercana al vértice. Entonces no refleja una mayor satisfacción. ¿Ven? El caso de la curva 2 le es indiferente al consumidor. Entonces, a esto se le llama mapa de curva. Ahora bien, las curvas tienen una pendiente negativa. ¿Qué significa una pendiente negativa? Una relación inversamente proporcional. Si me sitúo aquí, obtengo más cantidad del bien Y y menos cantidad del bien X. Si me sitúo aquí, obtengo gran cantidad, más cantidad y gran cantidad del bien Y también gran cantidad o más cantidad del bien X. Por esa razón, la curva de diferencia ubicada en la número 3 es la que reporta mayor satisfacción al bien, siempre y cuando no exista una restricción presupuestaria. Ya vamos a ver qué significa una restricción presupuestaria. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No hay dudas? Bien. Vamos a ver quién está por ahí. Parece que a mí me gusta comenzar la clase temprano. Bien, seguimos. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ah, no, yo no puedo estar abriendo y cerrando cada vez la pantalla. Pues me atraso. Bien. El enfoque, existe también la tercera herramienta que justifica la teoría del consumidor, siendo un enfoque ordinal. ¿Por qué? Porque el consumidor está ordenando la satisfacción de sus necesidades a través de la adquisición de dos bienes. Ahora, ¿qué significa la relación marginal de sustitución? En economía, la palabra marginal significa unidades adicionales de. Quiere decir que si hablamos de ingresos adicionales, son unidades adicionales de ingresos. Si hablamos de producción marginal, son unidades adicionales de producción. Si hablamos de costos marginales, son unidades adicionales de costo. Por lo tanto, cuando nos referimos a la tasa marginal de sustitución,
Es una tasa de compensación entre dos bienes, es decir, es la cantidad que se estaría dispuesto a ceder de uno de los dos bienes para obtener una unidad adicional del otro bien, manteniendo la utilidad constante. Por lo tanto, ambos bienes me reportan la misma utilidad. Sin embargo, a nivel de cantidad, yo sacrifico el consumo de peras para consumir más manzana. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución se refiere a eso, a qué bienes qué bienes consumo menos para consumir más de otros bienes, o también lo podemos decir, qué bienes estoy sacrificando para obtener más de otros bienes. Cuando yo voy al supermercado, yo tengo que elegir entre azúcar y café, yo tengo que decidir qué consumo más. ¿Consumo más café o consumo más azúcar? Si consumo más café, yo estaría comprando más café y menos azúcar. Ahora, si consumo más azúcar, estaría sacrificando más café, perdón, café para comprar más cantidad de azúcar. A eso se refiere la tasa marginal de sustitución. Ahora vamos a verlo gráficamente a través de las curvas de diferencia. Como le decía anteriormente, aquella curva que está más alejada del vértice, en este caso la curva C, tiene mayor capacidad de satisfacción con respecto a las hamburguesas y a las películas. Aquí nos indica que esa curva en diferencia indica las combinaciones de bienes entre los que un consumidor se muestran diferentes. Por lo tanto, la curva de diferencia C le genera mayor satisfacción a ese consumidor que la curva de diferencia 1. Ahora, si tuviésemos la curva de diferencia, perdón, A, o tendríamos 7 hamburguesas y 2 películas. Pero si nos ubicamos aquí, en este punto de la misma curva de diferencia A, obtendríamos 3 hamburguesas y 5 películas. Al situarnos en la curva de diferencia C, obtenemos más cantidad de hamburguesas y más cantidad de películas. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo toda la zona que reporta la curva de diferencia A y la curva de diferencia B. Ahora, como les decía, existe una restricción presupuestaria. Una restricción presupuestaria es con qué cantidad yo cuento para comprar hamburguesas y películas. ¿Verdad? En la curva de diferencia, en este caso, la primera gráfica, la mayor satisfacción la obtenemos en la curva de diferencia C, porque no tenemos restricción presupuestaria. Pero resulta que existe una restricción presupuestaria. Y esa restricción presupuestaria se va a intersectar en la curva de diferencia B, perdón, en la curva de diferencia B. Por lo tanto, obtendríamos 6 hamburguesas y cuatro películas. Es aquí donde el consumidor está en equilibrio, en realidad. ¿Por qué? Porque él aquí, en la curva de diferencia 2, él gasta todo su dinero, ¿cierto? Él no puede ubicarse en la curva de diferencia 1 para que le sobraría dinero y no genera el equilibrio consumidor. Tampoco ya puede ubicarse en la curva de diferencia C porque hay una restricción presupuestaria en rojo y no tiene dinero para comprar ese dinero. Por lo tanto, en el punto donde se intersecta la restricción presupuestaria, que es el dinero que él tiene, con la curva de diferencia, en este caso la B, es allí donde él obtiene su máximo equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese punto él satisface su consumo de hamburguesas y su consumo de película. También se le llama a ese punto de intersección entre la curva de diferencia B y la restricción presupuestaria, se le llama, como habíamos visto antes, tasa marginal de sustitución. En ese caso, ocurre el equilibrio cuando él, con el dinero que lleva, ¿verdad? Se ubica en la curva de diferencia B y puede comprar 6 hamburguesas y 4 películas. Entonces, la curva de diferencia viable es la más alta a la que se puede alcanzar, es la que es tangente a la restricción presupuestaria. En este caso, la curva B. Como lo decía, en la curva A le falta dinero, le sobra dinero, no está en equilibrio. Y en la curva C le falta dinero y tampoco estaría en equilibrio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Seguimos. Entonces vamos a analizar qué propiedades tienen las curvas en diferencia. La primera es que ellas son paralelas entre sí. Aquí vemos, ¿verdad?, que hay paralelidad entre la curva de diferencia U1 y U2. Esa es la primera diferencia. Este es posible.
Por lo tanto, ellas no pueden intersectarse. Esto no puede ser, esto es imposible, porque no reflejaría la indiferencia que tiene el consumidor por comprar entradas de cine o por comprar DVD. Por lo tanto, aquí establece que si no, la hipótesis de monotonía, no saturación y la transitividad de preferencia no podría ser verificada al mismo tiempo. En este caso, no me genera ninguna satisfacción ni del bien entradas al cine ni de unidades. No sé cuál es la que genera mayor satisfacción. En este caso, sí, observo que la curva de diferencia U2 es la que le proporciona mayor satisfacción a ese consumidor. ¿Qué otras características tiene la curva de indiferencia? Ellas tienen pendiente negativa. Esta pendiente negativa indica que existe una relación inversamente proporcional entre el consumo de entradas al cine y el consumo de DVD. Por lo tanto, si me ubico aquí, consumo más entradas al cine y menos DVD. Pero si me ubico aquí, consumo más DVD, menos entradas al cine, perdón, y mucho más DVD. Por lo tanto, no puede ser de esta forma, porque de esta forma sería una pendiente positiva y la única que tiene pendiente positiva es la oferta. Por lo tanto, de lo contrario, esto violaría el esquema de las curvas de indiferencia. Otra característica es que ella tiene una figura convexa hacia el infinito. Fíjense, aquí se ubica, si fuese un mapa de curvas, se ubica aquí otra, desde el punto cero hacia el infinito. Por eso tiene figura convexa, a diferencia, en este caso, que genera una figura cóncava, y esto no puede ocurrir. En conclusión, no puede ocurrir ni la intersección de la curva de diferencia y tampoco puede ocurrir que ellas tengan una pendiente positiva. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No hay? ¿No hay dudas? Seguimos. Si no hay dudas, continúo. Bien. Entonces ya hemos analizado la curva de diferencia, la tasa marginal de sustitución y la utilidad total y marginal. Ya les había aplicado la curva de diferencia, como ya saben, son paralelas Ingeniero, entre buenas sí. tardes. Buenas tardes, bienvenida. Son paralelas entre sí, no se pueden intersectar, tienen pendiente negativa y no tienen pendiente positiva. Esas son las propiedades o características de las curvas de indiferencia. Aquí la volvemos a analizar. Tienen pendiente negativa, existe un número infinito de curvas de diferencia en el mapa de diferencias, son cóncavas y no se cruzan. Les había comentado que hasta tanto no existe la línea o restricción presupuestaria, el consumidor no está en equilibrio. Él está en equilibrio cuando esta línea o restricción presupuestaria le indica que con el dinero que él tiene, él debe ir a hacer sus compras y gastar todo su dinero en los diferentes bienes que él adquiera. No puede ni sobrarle dinero, ni tampoco puede faltarle, porque no estaría en el equilibrio de sus niveles de consumo. Por lo tanto, esa línea o renta presupuestaria, como lo vimos anteriormente, muestra todas las diferentes combinaciones de los dos bienes que un consumidor puede comprar, dado su ingreso monetario y los precios de ambos bienes. De allí que el equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad o satisfacción para unos precios y su ingreso dado. Dicho consumidor se encuentra en equilibrio cuando con la renta o presupuesto que dispone, cuando puede adquirir los bienes que le reportan una mayor satisfacción. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Volvemos a ver otra tabla. Fíjense en este caso. Tenemos la curva de indiferencia, ¿verdad? Tenemos la cantidad del bien X y la cantidad del bien Y para la curva de diferencia 1. La curva de diferencia 2 con la cantidad del bien X y la cantidad del bien Y. Y la curva de diferencia 3 con la cantidad del bien X y la cantidad del bien Y. Si combinamos cada una de estas curvas, pues podemos tener la curva de diferencia 1.1, que sería esta. Entonces, se establecen las combinaciones. 1 de X, ¿verdad? Con 10 de Y. 1 de X con 10 de Y. 2 de X con 5 de Y, 3 de X con 3 de Y, así sucesivamente. Formamos la curva de diferencia 1. Luego formamos la curva de diferencia 2 o I2
con 3 de X y 10 de Y, 4 de X y 7 de Y, así sucesivamente, formamos la curva de diferencia I2. Y finalmente, formamos la curva de diferencia 3 o I3 con las cantidades de X y la cantidad de Y. Por supuesto, hemos formado un mapa de curva de diferencia. Ahora, ¿qué nos indica esta recta presupuestaria? Que en este punto, donde se intersecta la recta presupuestaria con la curva de diferencia I2, es allí donde él alcanza el equilibrio, donde el consumidor puede obtener tanta cantidad del bien X y tanta cantidad del bien Y. No puede ubicarse en la curva I1 porque allí le sobra dinero. Y tampoco puede ubicarse en la curva I3 porque allí le falta dinero. Es en este punto, en la intersección de esa recta presupuestaria con la curva de diferencia I2, donde él logra su máxima satisfacción con respecto al consumo del bien X y el consumo del bien Y. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Bien. Hemos culminado entonces la teoría del consumidor. Vamos a ver otro escenario. Ok, en este escenario vamos a ver contenido similar. Vamos a ver cómo se comporta el consumidor, la teoría de la utilidad, la curva de indiferencia, la línea de presupuesto y el equilibrio del consumidor visto de otra óptica. Habíamos analizado el comportamiento del consumidor. Por lo general, el consumidor que tomamos como referencia es el consumidor final. Es un individuo que compra bienes y servicios de las empresas con el fin de consumirlos, ya sea para su uso personal o en su lugar, en su hogar, perdón. Existen unos supuestos básicos que analizan el comportamiento del consumidor. ¿Cuáles son? Los deseos y necesidades de los consumidores se pueden clasificar en grandes categorías: alimentos, vestidos, salud, vivienda y transporte. Los consumidores están limitados para satisfacer su deseo por su ingreso, como les decía anteriormente, y como lo observamos en las curvas de diferencia. Los consumidores se comportan intencional, racional y eficientemente. ¿Qué es una cesta de mercado? ¿Qué tiene una cesta de mercado? El conjunto de bienes y servicios que los consumidores adquieren o están dispuestos a adquirir dado los precios del mercado. Por lo tanto, la teoría de la conducta del consumidor comienza con tres supuestos básicos referentes a la preferencia de los individuos por una cesta de mercado frente a otra. La primera las preferencias son completas. ¿Verdad? Por eso es que se mantiene el precepto de que todo lo que voy al mercado a consumir, allí debo gastar todo el dinero. Las preferencias son transitivas, pueden combinarse eligiendo un bien u otro bien. Ambos reportan la misma satisfacción de consumo. Y finalmente, todos los bienes son deseables, ya sea el bien X o el bien Y, ambos son deseables y satisfacen también la necesidad de consumo. Entonces aquí volvemos a ver algunos conceptos. El concepto de utilidad, que es el beneficio o satisfacción que obtiene un consumidor del consumo de un bien. Recuerden, no es un concepto contable, es un concepto de satisfacción. La utilidad total, aquella satisfacción acumulativa que deriva a un consumidor del consumo de unidades sucesivas. Y la utilidad marginal, el cambio de la utilidad total correspondiente a una variación de una unidad en la cantidad consumida. Si eso lo llevamos a nivel matemático, podemos establecer que la utilidad marginal de X va a ser igual a la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad. Por lo tanto, ¿cómo se obtiene la variación de la utilidad total? Restando la utilidad total 1 menos la utilidad total 0, dividido entre la variación de la cantidad y cómo obtenemos aquella variación o diferencia de la cantidad, restando la cantidad 1 menos la cantidad 0, o la cantidad 2 menos la cantidad 1, o la cantidad 3 menos la cantidad 2, y así sucesivamente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No todos a la vez, por favor, no todos a la vez. Aquí observamos la tabla, parecida a la tabla anterior. Tenemos la cantidad de los bienes de 0 a 9. Tenemos la utilidad total del bien X y tenemos la utilidad marginal. Aplicando la ecuación anterior,
algo así como le va a salir en el examen. ¿Cuál es la variación de la utilidad total? ¿Y cuál es la variación de la variación de la cantidad? Si queremos obtener la utilidad marginal, dividimos la variación de la utilidad total entre la variación de la cantidad. 7 menos 0,7, 1 menos 0,1. 7 entre 1, 7. 13 menos 7, 6. 2 menos 1, 1. 6 entre 1, 6. 18 menos 13, 5. Entre 3 menos 2, 1. 5 entre 1, 5. 22 menos 18, 4. Entre 4 menos 3, 1. 4 entre 1, 4. Y así sucesivamente. Podemos observar que a medida que la utilidad total aumenta, si nos referimos al caso del vaso de agua, observamos que la satisfacción o utilidad marginal empieza a disminuir hasta llegar a un punto, en este punto, que se hace cero. Aquí es el grado máximo de saturación, el grado máximo de consumo del vaso de agua. Por lo tanto, agregar el noveno vaso de agua implica que la utilidad marginal se haga negativa y hay una desutilidad, ya no puedo tomar más. Fíjense el caso, entonces entre 7 y 8 vasos de agua estaría el punto de saturación y a nivel de la utilidad total y a nivel de la utilidad marginal, entre el 8, el vaso número 8 de agua estaría el punto de inflexión. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No hay duda? Bien, continuamos. No. Ya esto lo habíamos analizado, llevemos la tabla. Ok, aquí volvemos a analizar a nivel gráfico. Fíjense que la utilidad total se va incrementando a medida que incrementa un vasos de agua, llegando al punto de saturación. A diferencia de la utilidad marginal, que va disminuyendo a medida que es satisfecho los niveles de C. Y cuando el punto de saturación alcanza el máximo y la utilidad marginal llega a cero. ¿Qué sucede si yo agrego unidades adicionales? Por supuesto, la utilidad marginal se hace negativa. Entonces, como lo establece la gráfica, podemos observar que donde la curva de utilidad total tiene su máximo, en este caso, que es el punto de saturación, la curva de utilidad marginal es cero. Quiere decir, en el vaso de agua número 8. Ese es el máximo de satisfacción que puede lograr a nivel total este individuo. Sin embargo, el primer sorbo de agua que le reporta un grado 7 de utilidad marginal. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bien, aquí vemos la teoría de la utilidad cardinal, la misma utilidad marginal. Dice, según esta teoría, la utilidad se puede medir en la forma o también se puede hacer con los precios y las cantidades. Es decir, se puede asignar un número de útiles al consumo de un bien. Útiles es el grado de satisfacción que reporta un bien a un consumidor. Entonces establecemos, un pantalón reporta 15 útiles de satisfacción al consumidor. Una camisa reporta 10 útiles, un par de zapatos reporta 30 útiles. En este caso observamos que el zapato sería el bien preferido por el consumidor porque le reporta una mayor satisfacción y la camisa le reporta una menor satisfacción. En el caso de la utilidad total, la cual establece que no se puede medir con precio, como le decía anteriormente, se mide a nivel de satisfacción. No se puede medir ni con precio ni como cantidades, pero se pueden ordenar. De aquí que se le llame un enfoque ordinal a las utilidades provenientes de los diferentes bienes, o se puede determinar si la utilidad de un pantalón es mayor, igual o menor que una camisa. En este caso observamos que el par de zapatos genera mayor utilidad que el pantalón y el pantalón genera mayor utilidad o satisfacción que la camisa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, a la curva de indiferencia también se le llama curva de isoutilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son curvas que muestran las diferentes combinaciones de bienes que resultan del consumo o de la obtención de la satisfacción consumo. Por lo tanto, este consumidor será indiferente al ubicarse a lo largo de esta curva de indiferencia. Será indiferente, puesto que ambos bienes, tanto el bien Y como el bien X, le reportan la misma satisfacción. En este caso, consume más unidades del bien Y2
y menos unidades del bien X1. Pero si disminuye el consumo del bien Y, reportará mayor consumo del bien X. Por lo tanto, esta curva, si se sitúa aquí, o aquí, o aquí, o aquí, le va a reportar la misma satisfacción. Lo que está es sustituyendo los bienes y aplicando la teoría de la tasa marginal de sustitución. Por ejemplo, en este caso, adquiere más bienes de Y menos bienes de X. Y aquí adquiere más bienes de Y menos bienes de X. Quiere decir que se está aplicando la tasa marginal de sustitución. En ese caso, ¿qué pasa si ocurre un punto C? Si ocurre un punto C, él no podrá adquirir porque va a disminuir su grado de satisfacción. Por lo tanto, se compara la cesta A de bienes con la cesta C, porque está surgiendo esta cesta. El consumidor tiene el mismo número de unidades del bien X. Sin embargo, tiene menos unidades del bien Y, por lo tanto, se está mejor en la cesta A que en la cesta C, porque esta cesta le reporta más cantidad de bienes. Si aquí hubiese otra curva de indiferencia, igual le reportaría menos cantidad de bienes. Por eso es que la curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones de consumo que generan el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Ahora, si surge el punto D, quiere decir que si aquí hay otra curva de indiferencia, el consumidor querrá ubicarse en esa curva de indiferencia D, porque le va a reportar mayor consumo del bien Y y del bien X. En conclusión, podemos decir que al inicio él está satisfecho porque se ubica la curva de diferencia entre A y B, pero luego surge una curva de diferencia en el punto C, no le va a generar un grado de satisfacción porque está muy cerca del vértice, del punto de origen. Posteriormente surge otra curva de diferencia en el punto D, la cual le va a generar mayor satisfacción tanto del bien Y como del bien X, y va a adquirir la cesta D, ¿verdad? En comparación con la cesta B o la cesta A. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Hablen, digan sí o digan no, pero hablen, por favor. No, Inge. Ok, muchas gracias. No, Bien, digan sí o digan no para saber si están allí y poder continuar. Si no hay dudas, voy a continuar. En conclusión, lo que les refería anteriormente, les había explicado que la curva de diferencia más alejada del vértice es la que genera una mayor utilidad o satisfacción. En este caso observamos que la curva de diferencia U3 reporta mayor utilidad o satisfacción al consumidor que la curva de diferencia U1. O sea, entonces quiere decir que la teoría sí se cumple, ¿verdad? Exacto. Ahora, el consumidor podría ubicarse aquí. Sin embargo, él desea ubicarse en la curva de diferencia U3 y no desea ubicarse en la curva de diferencia U1. Bien, pregunto, también puede obtenerse curva de diferencia entre dos males, males o bienes, la cual siempre va a tener pendiente negativa, al igual para dos bienes. Pregunto, ¿esto puede existir? ¿Esta curva de diferencia puede existir? ¿Sí o no? Tomando como referencia las propiedades de las curvas de indiferencia. ¿Se puede dar este caso? No se puede dar porque las curvas de diferencia no tienen pendiente positiva. Ok, volvemos a repasar la tasa marginal de sustitución para aquellos señores que llegaron un poquito tarde. Le habíamos dicho que la tasa marginal de sustitución de X por Y se refiere a la cantidad de un bien Y que un consumidor está dispuesto a renunciar o sacrificar para obtener una unidad adicional del bien X o unidades adicionales del bien X, permaneciendo en la misma curva de indiferencia. Si eso es así, significa que si ese consumidor decide entre peras y manzanas consumir, sacrificar manzanas para consumir unidades adicionales de pera, él estará en equilibrio, ¿verdad? Siempre y cuando logre mantenerse en la misma curva de indiferencia y siempre y cuando exista una restricción presupuestaria. Por lo tanto, matemáticamente se establece que la tasa marginal de sustitución, ¿ya?, de X por Y va a ser igual a la variación o diferencia del bien Y sobre la variación o diferencia del bien X. Por ejemplo, en el caso de la línea presupuestaria, llamada también restricción presupuestaria, observamos
que esta consiste de todas las posibles combinaciones de dos bienes que un consumidor puede comprar dado su ingreso monetario o su gasto total o presupuesto. Por lo tanto, se establece que el ingreso gastado en el bien X más el ingreso gastado en el bien Y me va a dar como resultado el monto monetario o gasto total. En conclusión, podemos decir que la cantidad del bien X por el precio del bien X más la cantidad del bien Y por el precio del bien Y va a ser igual al ingreso monetario que dispone el consumidor para consumir dos bienes. Por lo tanto, el consumidor decidirá cuál va a ser el reporte de satisfacción gastando su dinero tanto en Y como en X. Si él tiene $10, él puede combinar gastando $5 en X, el bien X, y $5 en el bien Y, o gastando $3 en el bien X y 7 en el bien Y, o gastando $4 en el bien Y y $6 en el bien X. Y así que él puede establecer diferentes combinaciones de gasto porque ambos le reportan la misma satisfacción. Lo importante es que él gaste todo su dinero para contribuir con equilibrio como consumidor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok. Entonces decimos que un consumidor está en equilibrio cuando, dado su ingreso y las restricciones de precios, maximiza la utilidad o la satisfacción total que obtiene de sus gastos. En otras palabras, un consumidor que está en equilibrio cuando, dada la línea de presupuesto o restricción presupuestaria, alcanza la curva de diferencia más alta. Puede ser que esa restricción presupuestaria se ubique en la curva 3 o en la curva 4 o de repente se ubica en la curva 1. Eso se va a establecer a través de un análisis en cuanto a la obtención de qué le reporta al consumidor consumir más un bien con respecto a otro bien. Esto también es un repaso, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que debe encontrarse la curva de diferencia donde se intersecta la curva de diferencia con la letra presupuestaria, ese punto, en el punto C, que va a lograr un máximo satisfacción como consumidor. No querrá ubicarse en la línea U1, en la curva de diferencia U1, porque allí no gasta su dinero, no lo gasta todo. Ni tampoco puede ubicarse en la curva de diferencia U3 porque le faltará dinero. Es en la curva de diferencia U2, en el punto C, donde él logra la mayor satisfacción porque gasta todo su dinero que lleva al mercado. También podemos establecer la relación de cómo el consumidor obtiene un equilibrio. También se plantea que cuando existe una relación marginal, de utilidad marginal con el precio, también puede lograr el equilibrio. Por lo tanto, él lograría el equilibrio cuando la utilidad marginal del bien X sobre el precio del bien X es igual a la utilidad marginal del bien Y sobre el precio del bien Y. Entonces, eso se cumple con la restricción de que el dinero o el ingreso monetario que tiene lo gaste en el bien X, dado su precio del bien X, más el bien Y, dado su precio en el bien Y. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay No, preguntas? hice. No, hija. No, hice. Bien, seguimos. Continuamos. Ok, ya por esta parte ya culminamos con la teoría del consumidor. Aquí más que todo lo que tiene que analizar, lo que se refiere es a los análisis. Existen análisis, también ejercicio. Por ejemplo, yo les voy a montar en la plataforma estos videos para que ustedes profundicen en cuanto a la teoría del consumidor. Estos videos les van a ayudar a manejar muy bien la información. Por ejemplo, hay videos sobre la teoría del consumidor, sobre utilidad total y marginal. Este es el tiempo de cada video. La teoría de la conducta del consumidor, la curva de diferencia y sus propiedades, que ya le hemos analizado en esta clase. El enfoque ordinal, la extensión presupuestaria. Hay diferentes videos, la parte 1, parte 2 y parte 3 de la teoría del consumidor. Algunos ejercicios analíticos como lo que acabamos de realizar y cómo se logra el equilibrio del consumidor. Este material va a ser subido también a la plataforma. Igualmente, aquí hay algunos ejercicios ya resueltos y otros por resolver. Aquí aparece una tabla
donde me combina, como se la mostré en la clase, la cantidad con la utilidad total del bien A, del bien B, la utilidad marginal del bien A, del bien B, y la relación entre la utilidad marginal entre el precio de A y la utilidad marginal sobre el precio de B. Entonces se establece que el consumidor adquiere 8 unidades del bien A y 4 del bien B. ¿Okay? 8 unidades del bien A, aquí, y 4 del bien B, en este caso. Se pregunta analíticamente, ¿cuál es el problema central de la teoría económica del consumidor? Y la respuesta es, el problema central de la teoría del consumidor es no poder cuantificar el grado de satisfacción que obtiene el consumidor. ¿Por qué? Porque no se cuantifica. Le había dicho anteriormente que la teoría del consumidor lo que analiza es la satisfacción que obtiene el consumidor al consumir diferentes combinaciones de bienes dada su restricción presupuestaria. Tenemos una tabla que hay que llenarla con algunos valores aplicando la ecuación que analizamos anteriormente sobre la utilidad marginal y la utilidad total. Entonces, hay que llenar estos espacios. Recuerden que la utilidad total, ¿verdad? La utilidad marginal se obtiene de la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad. Y la utilidad total es la sumatoria de cada una de las utilidades marginales que acabamos de analizar en las ecuaciones. Estos dos ejercicios, que ya es la solución de este, aparece también a nivel gráfico. Fíjense que aquí hay un punto de inflexión y el punto de saturación cuando llega a cero. Aquí otra tabla, hay algunas preguntas analíticas, otra más. Tenemos aquí la combinación de la restricción presupuestaria, lo que le decía anteriormente. Cuando el ingreso consumidor lo gasta todo en el precio del bien A por la cantidad del bien A, más el precio del bien B por la cantidad del bien B. Quiere decir que se iguala el precio de los bienes y las cantidades se iba a igualar con el dinero que él lleva para consumir. Igualmente, si establezco la relación marginal, donde la utilidad marginal del bien A sobre el precio del bien A va a ser igual a la utilidad marginal del bien B sobre el precio del bien B, quiere decir que debe dar esta igualdad. Si no da esta igualdad, quiere decir que el consumidor no está logrando el equilibrio. Aquí hay otro ejercicio, aquí hay otro ya elaborada la restricción presupuestaria, solamente tienes que establecer las combinaciones y responder a esta pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Aquí hay más ejercicios todavía, analíticos. Aquí está la tabla, hay que responder esto. Determinar la cantidad de bien X1 y X2 que maximice la utilidad del consumidor. Por supuesto que observamos que en el bien X1, ¿cuál maximiza la utilidad del consumidor? La cantidad de 2, aquí, y del bien 1, y del 2, 5. Entonces se establece la cantidad del bien 2, la mayor cantidad que optimiza, perdón, es la cantidad 1, que se obtienen 1000 unidades marginales. Entonces, en base a eso, contestan las preguntas y aquí me pregunta. Ahora que tienen ejercicios analíticos para graficar tanto las curvas de diferencia como la ley de utilidad marginal y utilidad total. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todavía hay más ejercicios ya resueltos y por resolver. Aquí hay más ejercicios también para hacer las prácticas del análisis que hemos realizado anteriormente. Ahora, si estuviésemos en clase, ya sería diferente porque había que analizarlos directamente en la pizarra. ¿Dudas, preguntas para pasar a la teoría de la demanda y de la oferta? ¿No hay dudas? Continuamos. Ok. Vamos a analizar la teoría de la demanda y la oferta también a nivel gráfico y a nivel analítico. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Esto lo vieron todos, incluso los estudiantes de administración, a quien yo les di clases, también deben recordar estas clases. Comenzamos con la primera parte de la teoría de la demanda y la oferta. Vamos a analizar primero la demanda. ¿En qué consiste la demanda? A este enfoque se le llama cardinal también. ¿Por qué? Porque aquí sí se refleja
matemáticamente los niveles de precios y los niveles de cantidad en forma numérica. Ya no es a nivel de satisfacción subjetiva, como en el caso de la teoría del consumidor. Entonces podemos establecer, primero definiendo qué es el mercado. Por supuesto, el mercado es un lugar geográfico o no, donde concurren compradores y vendedores de un bien y un servicio. De que a un grupo de compradores se le llama demandantes y al grupo de vendedores se le llame oferentes. Aquí vemos un mercado donde observamos oferentes y demandantes de esos bienes y esos servicios. Por lo tanto, la demanda, definiendo los elementos de la demanda, decimos, vamos a definir los elementos. El primer elemento es la cantidad demandada. La cantidad demandada es la cantidad de un bien o servicio que los compradores quieren y pueden comprar a diferentes precios establecidos. Ellos quieren y pueden comprarlo. A eso se refiere la cantidad demandada. Por lo tanto, decimos que la cantidad demandada está en función del precio o que la cantidad demandada depende del precio. Pregunto, ¿quién es aquí la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? No todos a la vez, por favor. Jocelyn, respóndame la pregunta. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable dependiente es la que está entre paréntesis. Vamos a ver. La, ¿La cantidad depende del precio o el precio depende de la cantidad? a ver, el precio depende de la cantidad, no la No, cantidad del al precio. contrario. Toda cantidad depende del precio. Cuando usted va al mercado, usted lleva $10, usted primero pregunta el precio para poder saber qué cantidad va a consumir. Por lo tanto, la variable dependiente es la cantidad demandada, QD, y el precio es la variable independiente. En conclusión, podemos decir que la cantidad demandada depende o está en función de los niveles de precio en el mercado. Otro componente de la demanda es la ley de la demanda. Esta ley establece que manteniéndose lo demás constante, ¿verdad? Según la condición ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube su precio y viceversa. Por lo tanto, cuando analizamos la demanda, ocurre una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa la relación inversamente proporcional? Que a medida que los precios aumentan, las cantidades demandadas disminuyen o viceversa. Si los precios disminuyen, las cantidades demandadas van a aumentar según la condición ceteris paribus. Otro elemento de la demanda es la curva de demanda. ¿Y qué es la curva de demanda? Un gráfico que relaciona el precio de un bien o servicio y su cantidad demandada. En este caso, como le decía anteriormente, ocurre una relación inversa entre precio y cantidad. Por ello, dicha curva tiene pendiente negativa similar a las curvas de indiferencia, porque a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye o viceversa. Otro componente de la demanda es la tabla de la demanda. La tabla de demanda refleja los niveles de cantidades y los niveles de precios. Por lo tanto, la cantidad demandada depende únicamente del precio. Existe una relación inversamente proporcional entre precio y cantidad, como les había mencionado anteriormente. Aquí observamos una tabla referida al precio del helado y la cantidad demandada del helado. ¿Qué observan en esta tabla? ¿Cómo se comporta esa tabla? A nivel de precio y a nivel de cantidad demandada de helado. Entre menos cantidad, más demanda de helado. No, al revés. Mientras que el precio disminuye, pero mientras que el precio aumenta, la cantidad demandada de helado disminuye. Por supuesto, observamos que hay una relación inversamente proporcional. Y eso ocurre en la realidad a medida que la inflación va generando incremento de precios, cada día el consumidor puede comprar menos productos, porque incide directamente
en la masa monetaria y por lo tanto se ve afectado el bolsillo del consumidor. Entonces, de allí la importancia de analizar qué relación inversamente proporcional está ocurriendo a nivel de cantidad y a nivel de precio. Entonces, esta tabla la reflejamos en los niveles a nivel gráfico, como lo vamos a ver a continuación. Fíjense, en el caso de la curva de la demanda, por aquí tenemos el precio de los helados y aquí tenemos la cantidad demandada de helados. Aquí observamos que cuando ocurre un descenso del precio de helados, ocurre un incremento en la cantidad de helada consumida, como lo observamos en la tabla. Aquí en la tabla, ya va. En la tabla observamos que aumenta, ¿verdad?, el precio y disminuye la cantidad demandada. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista a nivel gráfico, como lo refleja, observamos que a medida que disminuye el precio, ¿qué pasa con la cantidad de helado? Se va incrementando. Aquí, ¿ve? Con 50 centavos yo puedo consumir 10 helados. Si el precio aumenta a $1, consumo 8 helados. Si aumenta a 2.50, consumo 6 helados y así sucesivamente. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Pero si lo vemos desde el punto de vista como está a nivel gráfico, si el precio desciende, la cantidad demandada va aumentando. De allí la relación inversamente proporcional que determina la pendiente negativa de esa curva de la demanda. Por lo tanto, eleva la cantidad demandada de helados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien. Vamos a analizar los tipos de demanda, la demanda individual y la demanda agregada. Cuando hablamos de demanda individual, como la palabra lo indica, se refiere a la demanda de una sola persona, lo que cada uno demanda. Por ejemplo, yo voy al supermercado, yo vivo solo, consumo 3 kilos de carne, 4 kilos de pollo, 3 cartones de 3 cubetas de huevo. Ahora, si sumamos toda la demanda de toda la población a nivel agregado o a nivel macroeconómico, estamos en presencia de la demanda de mercado llamada en macroeconomía demanda interna, demanda de mercado o demanda agregada. En conclusión, podemos establecer que la demanda individual es la demanda de un bien o de un servicio por parte de una persona, de uno, mientras que la demanda de mercado es la sumatoria o la suma de todas las demandas individuales de un bien o un servicio. En conclusión, podemos establecer que la demanda de mercado es la sumatoria de la demanda de una persona, de otra persona, de otra persona, y así sucesivamente. Ahora, a nivel microeconómico, lo importante es la demanda individual, pero a nivel macroeconómico, lo más importante es la demanda de mercado, puesto que es una demanda elaborada, realizada por toda la población, por lo tanto también se le llama demanda agregada o demanda interna nacional. Entonces aquí tenemos la tabla que relaciona a ambos tipos de demanda. Tenemos el precio de los helados, seguimos con el precio de los helados, observamos que lleva aumentando. Si lo analizamos de la demanda de José, ¿verdad? Comparamos el precio de los helados con la demanda de Catalina, de Catalina y la demanda de Catalina como nombre y la demanda de Nicolás. Quiere decir que a cero precio, ¿verdad? Catalina demanda 12 unidades individualmente y Nicolás 7. Si el precio sube a 50 centavos, Catalina consume 10 helados y Nicolás 6, y así sucesivamente. Esto con respecto a las demandas individuales, pero le habíamos dicho teóricamente que al sumar las demandas individuales genera una demanda de mercado, por lo tanto la demanda de mercado va a ser el resultado de la suma de demanda individual de Catalina más de Nicolás, 12 más 7, 19, 10 más 6, 16, 8 más 5, 13 y así sucesivamente. Si esto lo llevamos a nivel gráfico, observamos que existe la demanda de Catalina, la demanda de Nicolás, y si sumamos ambas demandas, eso va a generar gráficamente la demanda del mercado, así como lo reflejamos en la tabla. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No hay? Bien. Es importante analizar los tipos de bienes a que se refiere la microeconomía cuando de individuos o consumidores se refiere.
Por lo tanto, no todos los consumidores van a demandar el mismo tipo de bien. Eso va a depender del grado de satisfacción, de los precios de los bienes y los servicios y, por supuesto, del ingreso monetario que tenga cada individuo. De allí que conceptualizamos que un bien normal, ¿verdad? Es cuando un bien normal es cuando aumenta la demanda, si aumenta la renta o el ingreso, manteniéndose todo lo demás constante. Un bien normal es cualquier bien que el consumidor esté capaz, sea capaz y esté en posibilidad de comprarlo. Eso es un bien normal. Por ejemplo, yo voy al supermercado tía y empiezo a comprar, para mí son bienes normales. ¿Por qué? Porque poseo el dinero para comprarlo. O de repente ando por el centro, tengo dinero y se me antoja comprarme un tamal, o se me antoja comprarme, qué sé yo, un sancocho o un pantalón. Para mí sería un bien normal porque tengo el dinero y dispongo para comprarlo. Por lo tanto, si aumenta mi ingreso, ¿verdad? También puedo darme el lujo de comprarme cualquier bien que para mí va a ser normal. Ahora bien, un bien inferior, se dice en la teoría, que un bien inferior es cuando disminuye la demanda, si aumenta la renta o el ingreso, manteniéndose todo lo demás constante. Por lo tanto, la margarina es un bien inferior con respecto a la mantequilla, ¿verdad? Si aumenta mi ingreso, yo no voy a comprar margarina, yo voy a comprar mantequilla. Igualmente, si aumenta el ingreso, no voy a comprar panela, voy a comprar azúcar. O si me aumenta el ingreso, no voy a comprar mortadela, voy a comprar jamón. Por lo tanto, el bien inferior es aquel que se consume cuando el ingreso no ha aumentado. Es decir, cuando el ingreso ha disminuido, por lo tanto, aumenta la demanda, aumenta el nivel de ingreso de esa persona. Con respecto a los bienes sustitutos, se plantea que los bienes son sustitutos cuando la subida del precio de uno provoca el aumento o la demanda del otro bien. Por ejemplo, tenemos dos bienes sustitutos. ¿Cuáles serían esos bienes sustitutos? Demos un ejemplo de bienes sustitutos. Seguimos con la margarina y la mantequilla. Son dos bienes sustitutos. Cuando aumenta el precio de la mantequilla, provoca el aumento del consumo de la margarina. La mortadela y el jamón de pierna son bienes sustitutos. Cuando aumenta el precio del jamón de pierna, ya no puedo consumir jamón de pierna porque es costoso, ¿verdad? Por lo tanto, aumenta la demanda del precio del fiambre o del precio de la mortadela. Y los bienes complementarios, como su palabra lo indica, son bienes que se complementan entre sí. Por lo tanto, los bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno provoca una disminución en la demanda del precio del otro. Por ejemplo, azúcar y café son bienes complementarios. Cuando aumenta el precio del café, ¿verdad? Consumo menos azúcar. Quiere decir, porque yo tengo que comparar cuánto dinero obtengo para comprar ambos bienes. El caso del pantalón y la camisa. Al aumentar el precio del pantalón, compro menos camisa. La gasolina y los vehículos. Cuando aumenta el precio de los vehículos, por supuesto la gasolina va a aumentar también. Entonces ya no le podré colocar al tanque del carro 20 litros o 20 galones, 20 litros, sino ya 10 litros. Entonces a eso se refiere la combinación que tiene que coger el consumidor en lo que respecta a los tipos de bienes, dada su restricción presupuestaria. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿No hay dudas? No, Bien, muy bien. Tengo 15 personas, ustedes son 70 los que van a examen. Tengo 15 personas en la sala. Bueno, no se puede hacer nada, no se puede obligar, ¿verdad? Bien, ahora vamos a analizar los determinantes de la demanda. ¿Qué elementos determinan que yo demande más bienes o servicios o demande menos? Dada también mi cantidad de dinero. Estos determinantes van a desplazar a la curva de la demanda, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Lo desplazan a la derecha cuando obtenemos incrementos en la cantidad demandada. Se desplazan a la izquierda cuando hay disminuciones en la cantidad demandada, dados los diferentes niveles de precio. Entonces, existen esos factores que tenemos que analizar. Establecemos que la demanda está en función o depende de el ingreso del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios,
los gustos y preferencias de los consumidores, las expectativas de los consumidores y el número de consumidores en el mercado. Entonces, la renta o ingreso de los consumidores, aquí está la I, a nivel de un bien normal o un bien inferior, de los precios de los bienes sustitutos, los precios de los bienes complementarios, los gustos y preferencias de los consumidores, las expectativas de esos compradores y del número de compradores. Entonces, de estos factores va a depender mi nivel de demanda de bienes y servicios en el mercado. Ellos van a generar un desplazamiento de la curva de la demanda, ya sea a la izquierda o a la derecha, dadas ciertas condiciones que ya vamos a analizar. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que según cómo se comporte estos determinantes, habrá una relación con la demanda. Cuando el ingreso o cuando la renta o el ingreso de los consumidores está presente, puede haber una relación directa sin un bien normal. Quiere decir que si el ingreso aumenta, yo puedo consumir un bien normal, ¿verdad? Ahora, si el ingreso disminuye, ahora debería consumir un bien inferior. Ya no puedo comprar cualquier bien porque hay bienes inferiores que yo tengo que sustituir porque ya el dinero no me alcanza o ya el dinero o el ingreso no ha aumentado, sino que más bien la inflación ha mermado. Por ejemplo, hoy en día, con la enfermedad del COVID-19, gran parte de los ingresos de los consumidores ha disminuido. Por lo tanto, y esos consumidores no pueden comprar un bien normal, ahora están comprando bienes inferiores de inferior calidad. Con respecto a los bienes sustitutos, hay una relación de la demanda directa, por lo tanto, quiere decir que si los precios aumentan, ¿verdad? También se puede consumir más de ese tipo de bienes sustitutos. Quiere decir que entre el café y el azúcar, si el precio del azúcar aumenta, directamente va a afectar al consumo del café o viceversa. Con respecto a los bienes complementarios, con una relación inversa, lo que les decía anteriormente. Si el precio de los vehículos sube, por supuesto también va a subir el precio de la gasolina, quiere decir que hay una relación inversa. Yo voy a consumir ahora menos gasolina. Si el precio del café sube, voy a consumir menos azúcar. Hay una relación inversa. Con respecto a los gustos y la preferencia, cada vez que existe una moda nueva o hay una mejor preferencia o un producto nuevo en el mercado, automáticamente quiero comprarlo. Hay una relación directa entre el gusto y la demanda. Aumenta la demanda porque hay personas que tienen mayores preferencias y mayores gustos por un bien más que por otro bien. Con respecto a las expectativas de los consumidores, las expectativas de los consumidores, si los precios tienden a subir, hay una expectativa directa también. Si los precios tienden a bajar, habrá una expectativa directa. Por lo tanto, los consumidores siempre están pendientes del mercado, de las promociones, de los precios, de las ofertas, y ello va a impulsar a que aumente la demanda a medida que hay mayor expectativa de los consumidores por los nuevos productos que están invadiendo el mercado. Y finalmente, el número de compradores. A medida que hay más compradores, hay más demanda. Y si los compradores descienden o se van a otro mercado, habrá menos demanda. Entonces, quiere decir que estos determinantes van a influir sobre los niveles de demanda y su relación con los precios. ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos a analizar los desplazamientos de la demanda. Un desplazamiento de la demanda, podemos decir que ella se desplaza a la derecha cuando aumenta la demanda. La curva se desplaza hacia la derecha cuando aumenta la demanda. Ahorita vamos a verlo en forma gráfica. Cualquier cambio que eleva la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Por lo tanto, si aumenta la cantidad demandada, se va a desplazar a la derecha siempre y cuando los precios sean oscilantes. Caso contrario, ocurre una disminución de la demanda cuando la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que hay una reducción de cantidad demandada. Esto genera que cualquier cambio que reduce la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. De allí que la cantidad demandada siempre va a depender del precio. Si el precio aumenta, la cantidad demandada se desplaza hacia la izquierda. Si el precio disminuye, la cantidad demandada se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, hay mayor consumo. Al desplazarse a la izquierda,
hay menor consumo de bienes y servicios. Ok, fíjense, ¿qué pasa? En este caso, observamos un desplazamiento ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Pregunto, ¿por qué ocurre el desplazamiento de la curva de demanda 1 a la curva de demanda 2? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo se comportan los factores determinantes de la demanda? Pregunta del examen complexivo. Bien, continuamos. No hay participación. Está, Caso no contrario, la escuché. dígame, dígame. Que no la escuché, estoy en, no sé qué le pasa a mi internet, se está yendo la señal, no le escuché nada de lo que dijo. Ok, ya va. ¿Qué observamos aquí? Aumento de la demanda. ¿Por qué? Porque la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Porque están interviniendo los factores determinantes de la demanda. Hay un aumento en el ingreso de los consumidores, hay un aumento en las expectativas de los consumidores, hay mayor número de compradores, ¿ok? Y eso va a reflejarse sobre los precios de los bienes, ya sean sustitutos o ya sean complementarios. Por esa razón, observamos que la curva de la demanda, o la recta, también se le llama, se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse a la derecha, observamos que hay mayor incremento en el consumo de los productos. Caso contrario, cuando esos determinantes tienden a disminuir o tienden a desfavorecerse, ocurre un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda de 1 a la curva de la demanda de 2. Por lo tanto, esto genera una disminución en la cantidad demandada. Fíjense que los precios no han variado. Aquí quienes intervienen son los determinantes de la curva de la demanda, no los precios. Los precios no han variado. Aquí lo que se analiza son los factores determinantes. ¿Cuáles? El comportamiento de los bienes sustitutos, el comportamiento de los bienes complementarios, el número de consumidores, las expectativas de los consumidores, los gustos y preferencias de los consumidores y, por supuesto, el número de consumidores. Eso va a generar que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda y hacia abajo. Analizando, vamos a analizar ahora cada uno de los factores que determina en la curva de demanda y cómo se comportan esos factores. En el caso de que si hubiese un aumento de ingreso, por supuesto, va a haber un aumento en la cantidad demandada al desplazarse la curva o la recta de D1 a D2. Caso contrario, como ahorita en el caso del COVID, hay una disminución del ingreso. Muchos trabajadores quedaron desempleados, otros se le están pagando por hora, otros se le están pagando 50 y hasta un 30%. Eso ha generado que exista un menor consumo y por lo tanto la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. Las cantidades demandadas consumidas ya no son las mismas que antes del 15 de marzo, sino que han descendido. Si la economía se recupera, por supuesto, veremos este escenario. Al aumentar el ingreso, que vuelva otra vez a la normalidad, podrá incrementarse las cantidades demandadas. Entonces, este es el comportamiento de la curva de la demanda con respecto al factor renta o ingreso de los consumidores. Con respecto al factor bien, precio de los bienes sustitutos, vemos que el mercado de whisky, perdón, el mercado de whisky, observamos que se le aplica un impuesto al consumo a la cerveza cuando aumenta de precio. Quiere decir que si la cerveza aumenta de precio, me traslado del punto A al punto B. Y si me traslado del punto A al punto B, quiere decir que estoy reduciendo el mercado del whisky, que es un producto de buena calidad. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio del whisky? Reduzco el consumo de whisky. Por lo tanto, también se reduce el consumo de cerveza. Pero ¿qué pasa con el ron? El ron tiende a aumentar por ser mucho más económico. Manteniendo los precios, fíjense que los precios no han variado, ya no consumo whisky, tampoco puedo consumir cerveza. Por lo tanto, se reduce la cantidad demandada de whisky y se incrementa la cantidad demandada del consumo de ron, porque es mucho más económico y es un bien sustituto de menor calidad que el whisky, por supuesto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es decir, que aumenta la demanda del ron cuando disminuye la demanda del consumo de whisky
por concepto de que se incrementó el precio de $2 a $3 la botella y también porque se le aplicó impuesto al consumo a la cerveza. Otro factor es los precios de los bienes complementarios. Existe un mercado de computadoras y un mercado de accesorios para computadoras. Por supuesto, los accesorios son elementos de la computadora. Quiere decir que si compro una computadora, tengo que comprar los accesorios. El ratón, tengo que comprar el protector de pantalla, el protector del teclado, la base para que aire la laptop, ¿ok? Tengo que comprar extensiones, quizás tengo que comprar un router para tener mayor conectividad entre otros elementos. Quiere decir entonces que una reducción en el precio de las computadoras de A a B va a incrementar el consumo de computadoras de 75 a 100 millones de computadoras. Es decir, que si la computadora baja de $800 a $600, va a ocurrir un incremento de computadoras de 75 a 125 computadoras. Es decir, aumenta la cantidad de computadoras. ¿Qué me genera eso a nivel de los accesorios? Que también va a aumentar su nivel de demanda. ¿Ok? Porque son elementos, componentes de la computadora, de allí que son bienes complementarios. En conclusión, decimos que al reducirse el precio de un bien complementario, automáticamente se incrementa la cantidad de otro bien sucesorio o también de los accesorios de la computadora. En el caso del café, ¿se acuerdan que en el caso del café decíamos que al disminuir el precio del café, consumíamos más azúcar o más papelón o más panela, perdón? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este factor determinante? ¿No hay dudas? Inge, ¿puede repetir, por favor, lo que dice al reducir el precio de un bien? ¿Se aumenta el ingreso? No. Al reducir el precio del bien, se aumenta la cantidad demandada. Los precios están dados, ¿verdad? En este caso ¿Ya? también, en este caso, observamos que se reduce el precio de la computadora de $800 a $600. Si se reduce el precio de la computadora, lógico que compremos más computadoras, ¿cierto? De 75 a 125 millones de computadoras se venden anualmente. Por lo tanto, una reducción en el precio de las computadoras genera un aumento en la cantidad demandada de computadoras. Ahora, con respecto a los bienes accesorios, como les decía anteriormente, esto va a generar que se compre más bienes accesorios, que se compre más ratón, más base para airear la computadora, más extensiones, más router, más conectores. ¿Ven? Entonces, eso es lo que va a generar los bienes, los precios de los bienes complementarios. Fíjense, apaga el celular que estoy en clase. Ya, va, y no quiero. Pues, se apaga. Pues estoy en clase. Ajá, ¿entendió? ¿Me dio a entender? Sí, Inge, muchas gracias. Ok, Azul. Entonces, en conclusión, al reducirse el precio de un bien complementario, se incrementa la cantidad demandada de otro bien complementario. Con respecto al determinante gusto y preferencia de los consumidores, ¿verdad? Existe una mayor intensidad en los gustos, ¿verdad? Y también hay una menor intensidad en los gustos. Por lo tanto, cuando se incrementa los gustos de la moda, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Cuando esa moda pasa, deja de consumirse, disminuye la cantidad demandada. Por ejemplo, están de moda los pantalones bota ancha a la cadera. Si está de moda, se incrementa la demanda. Pero resulta que ya en diciembre pasan de moda, se disminuye la demanda. Ahorita todo el mundo tiene que comprar tapabocas, ¿cierto? Por la pandemia. Por lo tanto, eso genera un incremento en la demanda. La curva de la demanda o la recta se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando todo el mundo empieza a vacunarse y la pandemia vaya desapareciendo y el virus vaya desapareciendo? Nadie va a comprar tapabocas o va a ser menos el consumo de tapabocas. Por lo tanto, la curva de la demanda de tapabocas se va a reducir.
¿ya? El gusto por consumo de tapabocas también se va a reducir. Hay personas que usan tapabocas y otros que no les gusta. En el caso de San Lorenzo, yo observé que no usan tapabocas, por supuesto, haya se ha reducido el consumo de tapabocas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay? No, Bien. Otro, el otro factor determinante de la demanda son las expectativas de los consumidores. Siempre los consumidores tenemos expectativas acerca de nuevos productos y, por supuesto, acerca de lo que va a suceder en la economía. Quiere decir que si yo soy un empleado y yo espero que me suba mi ingreso, por supuesto voy a consumir más. La curva se va a desplazar hacia la derecha porque va a haber mayor consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, la recta de demanda o curva se desplaza hacia la derecha. Pero ¿qué sucede en base a lo que está sucediendo ahorita con el COVID? Que muchos han quedado desempleados, otros les han descendido el ingreso. Si se espera en el futuro que el ingreso siga disminuyendo, va a haber un menor consumo. Por lo tanto, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda porque el consumo va a ser, por ejemplo, de 150 unidades a 50 unidades. Entonces, fíjense cómo mis expectativas van a inducir o van a influenciar según cómo yo vea la economía. Hoy en día, como economista, yo lo observo una economía negra, una economía con mucha incertidumbre, va a haber mucho sufrimiento, van a seguir generándose desempleo. Por lo tanto, vamos a esperar un menor ingreso en el futuro. Si la economía mejora, ojalá que sea así, Dios lo quiera, se esperará mayores ingresos en el futuro. Entonces, este es el análisis del factor determinante, expectativas de los consumidores. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bien. El último factor que incide sobre la demanda es el número de compradores. ¿Qué pasa cuando hay más compradores? Hay más demanda. Si hay más demanda, por supuesto, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Pero ¿qué sucede si hay menores compradores? Si gran parte de esos compradores se van a otro mercado, a otra tienda, a otra ciudad, por supuesto habrá menos compradores y eso genera que la curva de la demanda se desplace hacia la izquierda. Hay una menor cantidad de demanda. Ese es el último factor del análisis de la demanda. En resumen, vamos a ver el resumen. Decimos que un aumento en la renta o el ingreso de los consumidores, un bien normal, un incremento del precio de los bienes sustitutos, una caída del precio de los bienes complementarios, una mayor intensidad de los gustos, una renta o ingreso esperado mayor que el actual y un mayor número de compradores desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Por lo tanto, podemos decir que hay una eficiencia económica a nivel microeconómico, perdón, donde el consumidor está realizando su soberanía como consumidor y está logrando un equilibrio. ¿Por qué? Porque él puede satisfacerse de bienes normales, de bienes sustitutos, de bienes complementarios. Hay una mayor intensidad de gusto que genera una mayor demanda. El ingreso esperado es mucho mayor cada día más y por supuesto eso va a generar un mayor incremento en los compradores. Por lo tanto, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, incrementándose esa cantidad de demanda. Caso contrario, ¿qué sucede cuando la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda? ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Hay una caída de la renta de ingresos de los consumidores a nivel de los bienes normales, una reducción del precio de los bienes sustitutos, un aumento en el precio de los bienes complementarios, una menor intensidad en los gustos, ya no todo el mundo sale a comprar como antes, que se veía los fines de semana la gente gastando el dinero, ahora no, ahora la gente, los consumidores se vuelven mucho más racionales, minimizan gastos onerosos o gastos que no son necesarios, ahorran y hay maximización de aquellos bienes o servicios que en realidad tienen importancia dentro del hogar. Una renta de ingreso esperado menor que la actual, como la que está sucediendo ahorita, y un menor número de compradores. Por lo tanto, estas condiciones desplazan a la curva de la demanda hacia la izquierda, generando un menor consumo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a los factores de la demanda y su desplazamiento de la curva? Bien. Aquí tiene un video que está ahí montado. No, Ese video lo van a ver cuando vean la plataforma.
se refiere a la curva de demanda. Quizás ahorita no lo van a oír. Lo van a oír cuando lo bajen del... Ahorita solamente se lo voy a mostrar, pero no lo van a oír. ¿Lo oyen? ¿Oyen el video? No se escucha, economía. No, no se escucha nada. Economista no se escucha. Yo les dije que no se iba a oír, que cuando se lo suba a la plataforma lo iban a oír. Sin embargo, ese video está en la lista de videos que lo voy a subir a la plataforma. ¿Ve? Igualmente, este es otro video. Este video se refiere, ya va. Este video se refiere también a la curva de la demanda. ¿Cómo se comporta la curva de la demanda? Ok. Ay, ya va. Bien. Aquí los videos, por supuesto, no se oyen. Los videos los van a oír cuando se suba a la plataforma, que usted vea la clase, y también esos videos aparecen en el listado de videos que les envié y que les voy a subir a la plataforma. ¿Oyeron? Sí. Ok. O sea, Sí. por eso no se oye porque la resolución no es la misma. Pero sí lo van a oír completo y lo van a ver en la lista de videos que les coloqué, que les voy a subir a la plataforma y también cuando ven esta clase para una mayor aprehensibilidad. ¿Alguna duda? No, economista. Ok. No. Ok, este es otro video donde se le explica la curva, la ecuación y la tabla de demanda. También este video lo van a ver. ¿Ok? Y, a ver, ok. Esa es la primera parte que es la curva de demanda. Ahora vamos a ver el lado contrario de la moneda. Vamos a ver la curva de oferta. Vamos a ver ahora la curva de oferta, que es el lado contrario, la segunda parte. Son 4 partes la clase de hoy. Bien. Así como analizamos la curva de demanda, ¿verdad? Ahora nos vamos a analizar la segunda parte, la curva de la oferta.
Cuando hablamos de la oferta nos referimos al empresario, al consumidor, al productor, al vendedor. Son aquellos eh, sujetos económicos que intentan maximizar una rentabilidad, disminuir una pérdida a costa del mercado, a costa de los consumidores. Por lo tanto, esta es una curva de oferta. Fíjense que la curva de oferta es diferente a la curva de la demanda, tiene una pendiente positiva. ¿Qué indica la pendiente positiva? Que hay una relación directamente proporcional entre precio y cantidad, a diferencia de la demanda que era inversamente proporcional. ¿Qué significa una relación directamente proporcional? Que a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Y si el precio disminuye, también va a disminuir la cantidad ofrecida. De ahí que exista la relación directamente proporcional. Sube precio, sube cantidad ofrecida. Disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida. Entonces vamos a definir la oferta y sus elementos, así como hicimos con la demanda. Decimos que la cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender a los precios establecidos por ellos. Por lo tanto, decimos que la cantidad ofrecida va a ser igual a la función del precio, o la cantidad ofrecida está en función del precio. Por lo tanto, la cantidad ofrecida es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. Con respecto a la ley de la oferta, esta ley establece que manteniendo todo lo demás constante, factores constantes, perdón, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando sube su precio y disminuye cuando disminuye su precio según la condición ceteris paribus. Y la curva de oferta es un gráfico que relaciona el precio de un bien y la cantidad ofrecida de ese bien. De allí que ocurra una relación directamente proporcional entre precio y cantidad, y por ello dicha curva tiene pendiente positiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? ¿No hay? Bien. Con respecto a la tabla y la curva de oferta, dice que la cantidad ofrecida depende únicamente del precio. Existe una relación directamente proporcional entre el precio y cantidad. Y lo observamos aquí. Fíjense que los precios van aumentando y la cantidad ofrecida también va aumentando. Si esta tabla le llamamos un eje cartesiano, vemos como a medida que los precios aumentan, la cantidad ofrecida también va aumentando. A un precio de 2 se ofrecen 3 plátanos. A un precio de 2.50 se ofrecerán 4 plátanos, por decir algo. Igualmente, como a nivel de la demanda existe demanda individual y de mercado, a nivel de la oferta también existe demanda individual y de mercado. Por lo tanto, una oferta individual es aquella oferta de un bien o servicio por parte de un vendedor, un productor o un empresario. A diferencia de la oferta, ¿verdad? A diferencia de la oferta de mercado, que es la suma de todas las ofertas de todos los vendedores de un bien o de un servicio. Esta oferta de mercado es de índole macroeconómico y es lo que en macroeconomía le llamamos oferta agregada o oferta interna nacional. En conclusión decimos que la oferta de mercado va a ser igual a la sumatoria del oferente 1 más el oferente 2 más el oferente 3 más el oferente N. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Bien. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Donde refleja las ofertas individuales y las ofertas de mercado. Por ejemplo, a estos diferentes precios tenemos la oferta individual del lapicero del vendedor 1 y del vendedor 2. Pero si la sumamos, nos genera la oferta del mercado del lapicero. Sumamos las ofertas del vendedor 1 más la oferta del vendedor 2 y nos genera la oferta del mercado. Igual como hicimos con la demanda. Por lo tanto, a nivel gráfico, observamos la oferta del vendedor 1, la oferta del vendedor 2, y si la sumamos, generamos el gráfico de la oferta del mercado. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No hay? Seguimos. Vamos a analizar algunos conceptos previos, también como lo analizamos con la demanda. Los bienes sustitutos en la producción es cuando dos bienes son sustitutos en la producción, cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una reducción en la oferta de otro bien. Por ejemplo, la oferta en la producción de cacao genera una reducción en la oferta de producción de café. Son productos sustitutos.
para hacer chocolate y para hacer café. También, ejemplo, la cartera y los zapatos son productos sustitutos, ¿verdad? Por lo tanto, la producción de cartera va a generar una disminución en la producción de zapatos porque se utiliza la misma materia prima y ello también va a depender de la demanda. Si hay más demanda de zapatos, se fabricarán menos carteras, pero si hay mayor demanda de carteras, se producirá menos demanda de zapatos. O a nivel de la empresa, a nivel de la oferta. Si se ofrecen más carteras, se ofrecerán menos zapatos. Y si se ofrecen menos zapatos, más zapatos, perdón, se ofrecerá menos cartera. Otros son los bienes productivos. Son factores tales como la mano de obra y materia prima que son usados en la para producir un bien. El avance tecnológico sucede cuando las nuevas técnicas de producción permiten reducir costos. Y el deterioro tecnológico, que es lo contrario al avance tecnológico, esto sucede cuando las situaciones externas, apagones frecuentes, impiden usar las técnicas de producción adecuadamente. Entonces, es importante identificar estos conceptos para analizar el nivel de la oferta. Ahora vamos a ver, así como la demanda tiene su determinante, la oferta también los tiene, lo cual va a generar los desplazamientos de la curva de oferta hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces vamos al análisis. Como dice la lámina, estos determinantes desplazarán la curva de oferta a la derecha o a la izquierda según cómo se comporten los factores. Entonces decimos que la oferta está en función o depende de quién, del precio de los bienes sustitutos en la producción, del precio de los factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos? Tierra, trabajo y capital. Del estado de la tecnología, de las expectativas de los vendedores y del número de vendedores. Entonces, en base a estos factores, también la oferta tiende a comportarse en el mercado y ello generará los desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver cómo se comportan los determinantes de la oferta. En el caso de que el precio de los bienes sustitutos en la producción, ¿verdad?, va a generar una relación inversa. ¿Por qué? Porque si aumenta la oferta de cacao, disminuye la oferta de café o viceversa. Por eso la relación es inversa. En el caso de los factores productivos, también, si hay una empresa que presta servicios, contratará más mano de obra, ¿verdad? Y por lo tanto, contratará menos locales comerciales, menos mobiliario, porque los vendedores están en la calle vendiendo. Por lo tanto, se produce una relación inversa. Con respecto a la tecnología, al incrementarse la tecnología, el empresario tendrá más capacidad de ofrecer bienes y servicios en el mercado. De allí que la relación sea directa. Con respecto a las expectativas de los vendedores, si las expectativas de los vendedores es alta, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la expectativa de los vendedores es alta y el mercado se comporta en forma ineficiente? Va a haber una relación inversa. Ahorita en este momento no hay una expectativa favorecedora al mercado. Por lo tanto, la relación es inversa con respecto al mercado. Y con el número de vendedores, también es una relación directa. Si hay mayor producción, habrá más vendedores. Si hay menos producción, por supuesto, habrá que despedir a algunos y habrá menos vendedores. En el caso ahorita con el COVID, hay menos vendedores. ¿Okay? Igualmente, si la economía mejora, ¿okay?, habrá más vendedores. Si la economía desmejora, habrá menos vendedores. Entonces vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos. ¿Qué significa un aumento de la oferta? Que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, se incrementa la producción. Por lo tanto, cualquier cambio que eleva la cantidad ofrecida para cada uno de los precios desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Caso contrario, se habla que disminuye la oferta o que hay un desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda, donde cualquier cambio que reduce la cantidad ofrecida para cada uno de los precios desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. Entonces, aquí observamos un aumento en la oferta cuando ella se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad para ofrecer. A diferencia que cuando hay una disminución en la oferta, ella se desplaza a la izquierda porque hay poca cantidad que ofrecer. En este momento, ¿verdad?, hay poca cantidad porque la gente no está comprando nada. Por lo tanto, eso genera que exista menos producción porque el mercado está siendo impactado por el COVID. Por lo tanto, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda.
Con respecto al factor bienes sustitutivos en la producción, tenemos dos bienes, cartera y zapato, como el ejemplo anterior, ¿verdad? Por lo tanto, cuando un aumento en el precio de las carteras, ¿verdad? De 30 a 40, produce que también se vendan más carteras, de 100 a 125. Por lo tanto, esto va a generar un desplazamiento de reducción del mercado de zapatos. Quiere decir que si se venden más carteras, se produce menos zapatos, porque gran parte de esa materia prima la necesito para producir carteras. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien. Factor precio de los factores productivos. Una caída en el precio de la madera desplaza la producción hacia la derecha, por lo cual existe un aumento en el precio de la mano de obra que desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. La tecnología. Un incremento de tecnología aumentará la producción, pero un deterioro de la tecnología se reducirá la producción. Se reduce la producción. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Con respecto a las expectativas de los vendedores, un precio esperado menor que el actual generará un desplazamiento hacia la derecha. Un precio esperado mayor que el actual generará un desplazamiento hacia la izquierda. Número de vendedores en la oferta. Mayor número de vendedores generará un incremento en la oferta. Menor número de vendedores generará una disminución de los vendedores. Factores que desplazan la curva hacia la derecha. Una caída en el precio de los bienes sustitutos de producción. Una caída en el precio de los factores productivos. Un avance en la tecnología. Un precio esperado menor que el actual y un mayor número de vendedores. Por lo tanto, estos factores, según su comportamiento, desplazarán la curva de oferta hacia la derecha. Factores que desplazan la curva de oferta hacia la izquierda. Un aumento en el precio de los bienes sustitutos de la producción, aumento en los precios de los factores productivos, deterioro de la tecnología, precio esperado mayor que el actual y un número de vendedores menor. Desplazarán la curva de oferta hacia la izquierda porque habrá menor producción. En conclusión, la oferta es totalmente diferente a la demanda. Aquí vemos, ¿verdad? Otro ejercicio donde analizamos la oferta de Ben, la oferta de ayer, y si sumamos a nivel de mercado, analizamos la oferta del mercado. Entonces van a ver los siguientes videos en YouTube. Estos videos le van a ampliar el conocimiento. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas con respecto a la segunda parte? Muchas gracias por su atención. No, hija. No economiza. Ok, muy bien. Son las 7. Vamos a ver la tercera parte, que es el equilibrio cuando se intersectan las curvas de oferta y demanda. Asimismo, como en la teoría de la utilidad marginal, la utilidad total, existe un equilibrio, el equilibrio del consumidor y del mercado y del productor se logra cuando se intersectan las curvas de demanda y la curva recta de oferta. Quiere decir que este punto de equilibrio va a mejorar la relación del oferente y del demandante. ¿Qué significa? Que este punto de equilibrio, tanto consumidores como demandantes van a estar satisfechos con los niveles de precios y con los niveles de cantidad ofrecida en el mercado. ¿Qué sucede si el precio de equilibrio aumenta? Aumenta la oferta, disminuye la demanda. Pero ¿qué pasa si el precio de equilibrio disminuye? Aumenta la demanda y disminuye la oferta. No es más que en este punto de equilibrio donde se logra establecer una relación equilibrada, inmediata, equilibrada entre oferentes y demandantes. Por lo tanto, cuando aumenta el precio de equilibrio por encima de él, ¿verdad? Quiere decir que hay una escasez porque no hay demanda. Pero si el precio disminuye, pero hay un excedente porque la gente no está comprando y gran parte de esa mercancía se va a quedar fría. Pero si el precio baja tanto, va a haber una escasez, porque todo el mundo quiere comprar y no va a haber para satisfacer a toda esa población que quiere comprar bienes y servicios a precios muy bajos.
Ya vamos a ver el análisis. Aquí vemos el análisis. En equilibrio es la situación en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se igualan aquí. La cantidad ofrecida igual a la cantidad demandada. Ese precio de equilibrio es el precio que equilibra la cantidad ofrecida y demandada. Y la cantidad de equilibrio, la cantidad ofrecida y demandada al precio de equilibrio. Por lo tanto, si el precio está por encima del precio de equilibrio, hay un excedente de los consumidores porque no pueden comprarlo. Los precios son muy elevados y esa mercancía o ese inventario queda varado en los almacenes. Pero cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, lo sobre va a afectar a los productores, porque ni siquiera va a cubrir su costo de producción. De allí que ese excedente va a generar una escasez, porque los precios son tan bajos que todo el mundo quiere comprar, pero no va a haber capacidad de producción, porque el empresario ve que no está obteniendo la rentabilidad que le esperaba. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, aquí lo vemos nuevamente. Aquí hay un equilibrio a nivel de la curva de oferta y la curva de demanda. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este mercado está equilibrado cuando se compra y se vende 200 unidades a un precio de $45. ¿Qué pasa si el precio aumenta a $60? Va a haber un excedente porque no pueden comprar los consumidores a ese precio. Por lo tanto, esa mercancía va a quedar en los almacenes. Pero ¿qué pasa si el precio desciende a 30, a 15? Va a haber una escasez porque no va a haber tanta capacidad productiva para satisfacer ese mercado y ello va a generar una escasez. Aquí también lo vemos, cuando hay un excedente. Hay un excedente, ¿verdad? Cuando hay un exceso de oferta en el punto A y B, eso es un excedente. Hay un equilibrio en el punto E y hay un exceso de demanda o una escasez en el punto C y D, como lo explica la gráfica. Quiere decir que en este radio de acción se produce una intervención del mercado a nivel de oferente y demandante, donde ese mercado está buscando la forma de que el precio que está por debajo del precio de equilibrio llegue a ubicarse en el precio de equilibrio y los precios que están por encima del precio de equilibrio lleguen a descender, de manera que en este punto se satisfacen tanto oferentes como demandantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí lo vemos, aquí en esta zona hay un excedente y en esta zona hay una escasez. Paso para analizar los cambios de equilibrio, averiguar si el acontecimiento desplaza a la curva de oferta o a la demanda o quizás las dos. Averiguar en qué sentido se desplaza la curva. Utilizar un gráfico de oferta y demanda para ver cómo varían el precio y la cantidad de equilibrio como consecuencia de los desplazamientos. De esta forma, ¿qué observamos aquí? ¿Quién se desplaza? ¿La curva de oferta o la curva de demanda? No todos a la vez se desplaza la curva de demanda, por lo tanto, manteniéndose la oferta constante, se incrementa la demanda de un equilibrio inicial a un nuevo equilibrio, ¿verdad? Quiere decir que una subida de precio genera un aumento en la cantidad vendida. En el caso, una disminución de la demanda manteniendo la oferta constante, se genera una disminución de la demanda de 300 a 200 unidades cuando el precio desciende de 60 a 45 unidades. Aquí también, en este caso, el aumento de la oferta se desplaza hacia la derecha, manteniendo el precio, pero manteniendo la curva de demanda en equilibrio, estática. Y se disminuye la oferta, aquí vemos un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, manteniendo estática la demanda. Ahora vamos a ver cambios simultáneos. Aquí vemos los cambios simultáneos. Un aumento de la demanda y una disminución de la oferta juntos. Aquí vemos que hay una disminución de la oferta y un incremento en la demanda. Y aquí, ¿qué observamos? Un nuevo equilibrio. Por lo tanto, habrá una gran disminución de la oferta, mientras aquí y habrá un aumento en la demanda, cuando las cantidades varían. Y esta figura nos relaciona la oferta y la demanda. Por lo tanto, cuando el precio no varía y la cantidad no varía, ¿qué significa? Que no hay ninguna variación ni en la demanda ni en la oferta. Cuando el precio sube y baja y la cantidad aumenta,
hay un aumento en la oferta y un aumento en la demanda. Cuando el precio baja y la cantidad sube y baja a la vez, hay una disminución en la demanda y un aumento en la oferta. Aquí hay algunos ejercicios, ¿verdad? Donde en la tabla, el precio, la cantidad de televisores, la cantidad mensual, la combinamos y observamos que hay un exceso de oferta. Y aquí hay un exceso de demanda. Este es el mismo análisis, ¿verdad? Cuando se incrementa la demanda y la oferta se mantiene estática. Bien, aquí combinamos el equilibrio hipotético del mercado de leche por litro en una familia de Cuenca. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, economista. Ok, gracias. Ya continuamos. ¿Qué observan en esa tabla? ¿Qué observan? ¿Qué observan allí? Bien, observamos el precio, los niveles de demanda anual, de oferta anual, cuando hay escasez y cuando hay presión sobre el precio. Observamos que cuando la demanda es mayor que la oferta, hay escasez. Cuando la demanda es menor que la oferta, hay un excedente. Solamente cuando se iguala la demanda y la oferta, hay un equilibrio. Por lo tanto, cuando hay escasez, la presión sobre el precio será al alza, porque está por debajo del punto de equilibrio. Y cuando hay un excedente, la curva habrá presión hacia arriba, de manera que ese excedente puede equilibrarse. Y aquí está una relación de las curvas. Por ejemplo, la curva, si se desplaza, cuando se desplaza a la derecha, ¿verdad? Tenemos el análisis de la curva, la situación, la reacción y el efecto. Cuando hay un aumento en la demanda, ¿qué sucede en la curva? Se desplaza hacia la derecha. Esto genera una escasez. Los productores podrán subir los precios y aumenta el precio y la cantidad de equilibrio. Si disminuye la demanda, se desplaza hacia la izquierda, hay un excedente o un exceso de oferta. ¿Cómo reaccionará el mercado? Los productores deberán bajar el precio para poder lograr nuevamente el precio de equilibrio y no perder su producción, disminuyendo el precio y la cantidad de equilibrio. Si aumenta la oferta, esta se desplaza hacia la derecha, hay una situación de excedente, ¿verdad? La reacción será bajar los precios y disminuye el precio y el equilibrio de equilibrio aumenta la cantidad de equilibrio. Y si la oferta disminuye, esta se desplaza hacia la izquierda, la curva, habrá escasez, los productores podrán subir los precios porque el mercado está mejorando y el efecto o consecuencia será que aumenta el precio de equilibrio y disminuye la cantidad de equilibrio. Muchas gracias por su participación. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima clase hacemos un repaso de todo con la cuarta lámina y continuamos con la teoría de producción y de costos. Y también continuamos con la teoría de los mercados. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, Jimmy. Ok, entonces estén atentos que les voy a subir la información de la clase de hoy, la voy a subir a esta clase y nos vemos el 11, creo que es el 11, tengo que revisar la fecha, en la próxima clase de análisis de la teoría de mercados y la teoría de producción y la teoría de costos. Muchas gracias, buenas noches y hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesor. economista. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Ok.